Antes de iniciar este video, recuerden que pueden seguir nuestro contenido en Amazon Music, Apple Podcasts y Spotify. Les dejaré los enlaces en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. Brujería, el departamento maldito. Existen lugares que marcaron tu vida, con situaciones tan aterradoras que, de cierta manera, tu mente intenta bloquear estos recuerdos, y ya sea por el destino, vuelves a repetirlo. Desgraciadamente, cuando vives esto siendo adulto, ya no puedes culpar a tu imaginación de lo que viste. Me acababa de separar de mi esposa, y aunque seguíamos viviendo juntos en lo que cada uno buscaba un mejor lugar, me urgía irme de allá. Una salida rápida hubiera sido irme a casa de mi madre y regresar con ella, pero esto suponía una humillante derrota en mi vida. Soy originario de Buenos Aires, Argentina, y aunque mi profesión me permitió acuñar un nivel de vida no tan bajo, después del divorcio perdí no solo un hogar, sino parte de mi estabilidad emocional. Me vi en la necesidad de regresar a la villa en que crecí. Me reservaré la ubicación del lugar, pues no quisiera de alguna manera salieran perjudicadas las personas que residen allí, pues pese a la situación en la que se vive en esos barrios bajos, existen personas de carácter noble a las que quiero y aprecio. El asunto fue que recordé que el departamento en el que crecí, mismo que pertenece a una prima hermana de mi madre, mantenía un precio de renta muy bajo. Llamé a mi madre para pedirle el número de teléfono de mi tía, quien, muy sorprendida, me preguntó si acaso pensaba regresar a ese lugar. Le dije que no tenía opción, después de darme un sermón acerca de las razones por las cuales debería irme a vivir con ella. Me facilitó el número, aunque advirtiéndome que ella no estaría tranquila al dejarme ir a vivir solo ahí. Pero ese mismo fin de semana ya estaba mi tía entregándome las llaves del lugar, que, según me dijo ella, llevaba más de 6 meses deshabilitado. No le pedí ni siquiera que me mostrara el lugar, pues me sentí un poco deprimido y lo único que me importaba era mudarme de una vez por todas de la casa donde viví con mi ex esposa. Les juro por Dios que cuando me mudé no recordaba nada, algunas situaciones superficiales y comunes quizá. No llevé tantas cosas conmigo, solo una maleta, mi guitarra, mi computadora y mis últimos sueños. El multifamiliar en el que se encuentra el departamento está frente a una explanada de concreto utilizada como cancha de fútbol. Una pequeña callejuela corre a un costado. Todo lo demás son construcciones hechas de una manera burda. Algunas dan la apariencia de que colapsarán de un momento a otro. Y para coronar el panorama, se encuentra una maraña de cables colgados en postes, algunos de concreto, otros de madera. Mi llegada atrajo las miradas de las personas que se encontraban sentadas frente a la cancha, a quienes saludé al pasar por un lado. El departamento se localizaba en una segunda planta hasta la esquina, enseguida de otros 2 departamentos que también daban el aspecto de encontrarse vacíos. Al abrir el departamento me dio un olor a humedad. Abrí todas las ventanas y procedí a instalarme. Después de un rato me quedé afuera, recargado en un barandal en el balcón de la puerta. Noté que abajo unos chicos jugaban al fútbol y decidí bajar a intentar acoplarme en su juego a modo de distracción. Necesitaba hacer algo para evitar sobrepensar las cosas. No tardé en acoplarme con los muchachos. Algunos de ellos resultaron ser hijos de amigos de la infancia, y me sorprendió que ya casi alcanzaban la mayoría de edad. Después de un rato, una vez entrando en confianza, comenzaron a cuestionarme sobre por qué me había mudado a ese departamento. Algunos de los chicos se referían al lugar como un sitio maldito, mientras que otros comenzaron a hacerme burla. Decían que debería estar loco para irme a vivir allí. Yo les conté que había vivido allí toda mi infancia, y aunque no recordaba muy bien si alguna vez presencié algo paranormal o maldito, crecí sin problemas. Aún así, siguieron los cuestionamientos. Me preguntaron cómo había hecho para sobrevivir tantos años,
pues según ellos, nadie aguantaba vivir ni una sola semana, y el tipo de personas que elegían vivir allí eran mayormente maníacos o drogadictos. Me sentí incómodo ante los comentarios de los chicos. Les arrojé el balón y me despedí. Subí de nuevo al departamento. Noté que, a pesar de que lo mantuve ventilado, el olor a humedad no disminuía en lo más mínimo. Al contrario, parecía incrementar, al igual que un descenso constante en la temperatura. Sentía mucho frío, y eso que el día era muy caluroso. Me puse un suéter y cerré todas las ventanas. Enseguida me puse a analizar los muros del departamento en busca de muestras de humedad o zonas invadidas de salitre, pues pensaba que era muy probable que alguna tubería estuviera rota y filtrara agua a los muros, causando ese grado de humedad en el departamento. De primera vista, no encontré ni un muro manchado. De hecho, los muros lucían aún con la pintura impecable. Me puse a mover un librero en la sala. Lo mismo hice con un ropero en mi habitación. No encontré nada, ni una sola marca de salitre. El departamento solo contaba con 2 habitaciones, el baño, un pequeño patio y la sala. De esas habitaciones, una se encontraba cerrada. Cuando hablé con mi tía, me había pedido que le permitiera usar esa habitación para guardar algunos muebles que ya no usaba, pero en caso de que yo la llegase a ocupar, le avisara para sacar los muebles. Ese fue el último lugar que revisé. Recordaba que esa habitación fue usada por mi madre como taller de costura. Esa era su profesión. Así nos sacó adelante a mi hermana y a mí. Era la única habitación que contaba con puerta, y al parecer nunca fue sustituida por una nueva, pues estaba tal como la recordaba de niño. Una puerta con lámina oxidada, con una cerradura vieja, cuya llave era enorme, y era la misma que mi tía me entregó junto a las llaves de la entrada. Abrí la puerta y salió un olor a humedad aún más intenso. Regresé a la sala, tomé un palicate y me lo coloqué a modo de barbijo, pues el polvo y la humedad eran insoportables en esa habitación. Me encontré con algunos muebles que recordaba haber usado. Por ejemplo, estaba un viejo ropero lleno de pegatinas que usaba mi hermana, un escritorio que utilizaba yo, y al fondo, la máquina de coser que usaba mi madre. No pude evitar recordar algunas cosas mientras movía todos los muebles para encontrar el lugar exacto donde provenía la humedad. Ahí no tardé en localizarlo. Se escondía detrás de la máquina de coser de mamá. Era peor de lo que pensaba. La humedad formó un agujero enorme en el muro. El salitre tenía un color escarlata oscuro, lo que me hizo suponer que muy probablemente era ocasionada por una tubería oxidada. El resto de la tarde me di a la tarea de limpiar bien esa abertura, cosa que no fue sencilla, pues el salitre mantenía una consistencia gelatinosa. Además, cada vez que pasaba un trapo, parecía aparecer más y más salitre. Me enfadé y arrojé el trapo a la cubeta, cuando de pronto un zumbido se hizo presente en la habitación. Esto me obligó a taparme los oídos y agacharme, y con esto se me movió el palicate de la cara y aspiré el salitre, provocándome un ataque de estornudos. De pronto, escuché como si arrastraran un enorme mueble por el pasillo que daba a la sala. Este sonido no era tranquilo, al contrario, era tan fuerte que se mantuvo por unos minutos. Me puse de pie intentando reponerme de mis estornudos y me dirigí directo al pasillo. Una vez que estuve allí, no encontré a nadie. Caminé a la sala para comprobar que la puerta estuviera cerrada. Al corroborarlo, salí al balcón para ver a la calle. Pero antes, atranqué la puerta con una goma. Sin embargo, apenas di la espalda y la puerta se cerró violentamente. Me giré a la puerta y noté que dejé las llaves dentro de la casa. Me acerqué a la ventana para ver dónde las había dejado, y éstas se encontraban sobre uno de los sillones de la sala. Maldije, pero el sonido de mi berrinche quedó eclipsado por el sonido de unos pasos dentro del departamento. Volví a asomarme por la ventana
y vi una niña corriendo por el pasillo hasta desaparecer en la puerta de la habitación en la que me encontraba hace algunos minutos. Más que aterrado, me sentía confundido. La niña se veía tan real como si viera cualquier otra persona en la calle. Me separé de la ventana y escuché el sonido de una risa, unido a un grito de terror que venía de una niña. Eso sí me asustó muchísimo. Corrí a la casa de mi tía, que vive en el mismo edificio, pero del otro lado de la calle. Toqué desesperado a la puerta, sin obtener respuesta. Después de un rato, se abrió una ventana y se asomó mi tía. Ella me preguntó sobre qué me ocurría, por qué estaba ahí a tan altas horas de la noche. Les juro que en ese momento no me percaté del tiempo. Revisé mi reloj, era la 1:30 de la madrugada. Había perdido la noción del tiempo limpiando la habitación. Le conté que se me habían quedado las llaves dentro de la casa y que el aire había cerrado la puerta. Me indicó que le esperara y después de unos minutos me dejó entrar. Ansiaba contarle a mi tía lo que presencié cuando se cerró la puerta, pero cuando formaba mis comentarios en mi mente me sentía ridículo. No encontraba la manera de decírselo. Y al final opté por preguntarle yo si alguna vez le habían contado algo extraño relacionado con el departamento. Ella me respondió que tuvo problemas con algunos inquilinos. Estos eran drogadictos y alucinaban cosas. Desgraciadamente, ellos culparon al departamento y regaron la voz por la villa. Y la gente contaba cosas como que el lugar estaba embrujado, cosa que ella no creía. Pues me explicó que no veía cómo era posible que de una finca tan grande, solo en una pequeña parte se presenciaran estos fenómenos. Al final, me prestó un duplicado de las llaves y me pidió que se las regresara al día siguiente, por si se me volvían a quedar adentro las llaves. Creí en la explicación que me dio mi tía y me culpé por haberme sugestionado con los comentarios de los chicos de la villa acerca del departamento. Así que un poco más tranquilo decidí regresar. Entré y me dirigí al pasillo para colocar un plástico sobre el agujero lleno de salitre. Después cerré la puerta de esa habitación y me fui a la cama. Me quedé dormido con la computadora sobre mi estómago. No escuché nada raro el resto de la noche, pues me quedé profundamente dormido. Desperté sintiendo una enorme pesadez. Era como si llevase mucho peso en la espalda. Salí de casa y llegué de paso a un almacén ferretero para conseguir algún líquido antisalitre y un poco de cemento blanco para arreglar el agujero en la pared. Después de comer, me dirigí de nuevo al cuarto, que por cierto se encontraba abierto. Yo recordaba haberlo cerrado la noche anterior. Noté que el salitre se encontraba seco, a diferencia del día anterior que todo se encontraba gelatinoso. Lavé la zona y me puse a localizar alguna tubería rota. No encontré nada. Al revisar más a fondo, noté que se encontraba otro muro. A este lo golpeé con el puño y pude ver que era hueco y delgado. Volví a golpear y terminé rompiendo el falso muro. Ahí estaba la tubería rota. Me puse a repararla de inmediato y en el proceso encontré una pequeña cajita de madera. La tomé y la dejé encima de la máquina de coser. No la revisé hasta que terminé de reparar la tubería y volví a acomodar el muro. Acomodé esa habitación para utilizarla como estudio, aprovechando el escritorio y los muebles. Una vez que terminé de acomodar todo, revisé la cajita de madera. Se encontraba en muy mal estado. La madera casi totalmente podrida. De no ser porque mantenía un marco de metal y estaba forrada con vinil, probablemente se habría desintegrado hace muchos años. Tenía una pequeña bisagra por un lado y en otro un candado. Fue más sencillo retirar la bisagra que el candado. Una vez abierta, encontré dentro una especie de frasco con una gelatina escarlata muy parecida al salitre que limpié el primer día. Batiendo el frasco se veía algo más en su interior, algo a lo que no logré encontrarle forma. Parecía como un feto de animal, pero no estoy seguro. Dejé el frasco a un lado y también saqué una libreta, la cual no pude leer, pues la humedad pudrió las hojas,
al igual que tenía tinta escurrida. Solo una hoja entre todas tenía una especie de garabato, algo parecido a un símbolo de ocultismo. A este lo fotografié y busqué de inmediato en internet su significado. Según Google, el símbolo era un sello usado para invocar a una especie de demonio. Así que tiré el cuaderno a la basura. Después revisé qué más venía dentro de la caja. Eran trozos de fotografías, mayormente caras. Eché un ligero vistazo y para mi sorpresa encontré la cara de mi madre, mi hermana y yo. Me sentí perplejo y paranoico. Tiré la caja y las fotografías a la basura. Todo ello me parecía obra de brujería y acusaba a mi tía de haberla practicado. Me fui a la cama temprano. Me despertó el sonido de un aplauso frente a mi cara. Me puse de pie por reflejo y escuché como si alguien corriera por el pasillo. En ese momento pensaba que quizás todo era obra de mi tía. Corrí por el pasillo, crucé el baño y abrí la puerta de golpe gritando que saliera de allí. Pero cuando recorrí la cortina, no encontré a nadie en la bañera. Como si fuera broma, comencé a escuchar risas en la habitación del fondo. Esto me hizo sentir muy molesto, pues para mí era obvio que era mi tía, así que corrí a la habitación, encendí la luz y tampoco vi a nadie. Me senté en el sillón que coloqué frente al viejo escritorio. De pronto vi como el muro que acababa de reparar apenas hace unas horas estaba goteando de nuevo ese salitre gelatinoso color escarlata. Me acerqué a la pared para intentar comprender qué había hecho mal, cuando escuché un chillido detrás del muro. Era un sonido muy extraño, no sabría explicarlo, pues era algo como cuando los gatos producen esos sonidos casi humanos, unidos al llanto de un bebé. Lo que sí les puedo asegurar es que era insoportablemente espantoso. Intenté taparme los oídos, pero en ese momento volví a presenciar un horrible zumbido que me aturdió. Perdí el control, intenté gritar, pero ahí perdí el conocimiento. Desperté en mi cama, sentí un poco de alivio, pues en ese momento creí que todo había sido solo un sueño. Desgraciadamente, al dirigirme de nuevo a la habitación, me di cuenta que la caja, el frasco y todo lo demás seguía en el cesto de basura, y en el muro aún salía una plasta de salitre. No pude volver a dormir esa noche. Le platiqué mi situación a una compañera del trabajo con la que empezaba a salir. Después de escuchar mi historia, me comentó que ella pasó una situación parecida hace tiempo en casa de su abuela. Me recomendó salirme del departamento inmediatamente. Yo le hice ver que, por el momento, no contaba con mucho dinero para moverme del lugar, a lo que me sugirió conseguir un gato negro, pues, según le contó su madre alguna vez, las brujas no toleran a estos felinos. Conseguimos el gato en una veterinaria. Durante unas semanas que lo tuve en casa, las cosas se tranquilizaron. Algo había en el gato que lograba neutralizar las malas energías que vivían en el departamento. Y lo mismo, el problema del salitre desapareció por completo, en conjunto con la humedad. El departamento ya no presentaba ese aroma. Desgraciadamente, ese remedio no funcionó por mucho. El gato solía dormir a un lado de mí. Su ronroneo lograba calmarme y arrullarme. Una noche me despertaron los maullidos del gato. Me levanté de la cama para ver qué ocurría. Escuchaba al gato dentro de la habitación al fondo del pasillo. Me dirigí hacia allá. Apenas puse un pie en el pasillo y descubrí que este estaba manchado por pisadas formadas con ese salitre gelatinoso. Eso me asustó demasiado, ya que no eran las pisadas del gato, sino de una persona adulta. Continué caminando cuando escuché que el bufido del gato se convirtió en un chillido de desesperación. Cuando llegué al cuarto, encontré al gato hecho pedazos por todo el lugar. Una sensación de repulsión, lástima y horror se apoderó de mí. Después de desahogarme, intenté entender qué había ocurrido ahí, pues su muerte era una cosa espantosa. Por más que le daba vueltas a mi mente, no lograba comprender qué había ocurrido. Después, al ver hacia el muro,
pude notar que este aún tenía un agujero ensalitrado. Lleno de coraje y paranoia, me dirigí a la casa de mi tía. Ella, a pesar de mis acusaciones, se ofreció para ir inmediatamente a ver qué era lo que ocurría. Miró al gato y el agujero en el muro. Llamó a un albañil que le asistiera en el mantenimiento de esos departamentos. Después, me dijo que pasáramos a la sala a platicar. Me ofreció cambiarme a otro departamento en cuanto se desocupara. Me juró que ella no estaba involucrada con lo que ocurría, que solo conocía las historias de las personas y, como bien ya me había dicho, creía que todo lo que contaban era solo alucinaciones. Cuando me dijo esto, algo se desbloqueó dentro de mí. Recordé a mi hermana que amanecía arañada y que mi madre siempre tenía crucifijos por todos los sitios del departamento. También la recuerdo arrojando agua bendita mientras rezaba. Le conté a mi tía estos recuerdos. Ella se preguntó a sí misma sobre el por qué mi madre jamás le comentó nada. Al final, mi tía ofreció traer un sacerdote para bendecir la casa. Esto comenzó al día siguiente. El sacerdote entró con sus inciensos, rezando y echando agua bendita. Noté que él no entraba a la habitación del fondo, aunque al final lo hizo ya que mi tía lo presionó. Antes de irse el sacerdote, me obsequió una medallita. Me dijo que la colocara debajo de la almohada cada noche y que en caso de que presenciara algo extraño, rezara el credo. Seguí las indicaciones del padre, incluso sin que presenciara nada. Solía rezar el credo a menudo. También coloqué crucifijos benditos por toda la casa, sobre todo en el cuarto del fondo, al cual, a pesar de que ya no tenía salitre ni humedad, aún sentía miedo. Después de 22 días de no presenciar de nuevo situaciones paranormales, comencé a perderle el miedo al departamento. Incluso utilicé la habitación del fondo como estudio, pasando largas horas ahí. Desgraciadamente, justo cuando estuve más cómodo, los fenómenos volvieron a hacerse presentes. Todo comenzó sin que yo me diera cuenta, pues formé la costumbre de seguir yendo a la cancha de fútbol a jugar con los muchachos de la villa, y ellos comenzaron a hacerme preguntas raras como ¿quién es la chica que vive con usted? ¿O cuántos hijos tiene? Déjelo salir a jugar. Yo les respondí que nadie vivía conmigo y que no tenía hijos. Ellos respondieron que a veces que salían a jugar en la mañana, miraban a una señora acompañada de una niña asomarse por el balcón del departamento. No les creí. Pensé que, al igual que la primera vez que jugué con ellos, solo buscaban molestarme. Aunque esta vez no me contaban las cosas en un tono de burla. No hice mucho caso a los comentarios de los chicos. Seguí viviendo en el departamento normal. No sé si realmente la maldad que habita en ese lugar fue neutralizada o simplemente me distraje tanto que no noté nada extraño. Y es que para ese entonces comenzaba una nueva relación con mi compañera de trabajo. Ya saben cómo son las emociones al empezar un noviazgo. No puedes pensar en otra cosa que no sea en esa persona que te hace sentir bien. Una noche, ella se quedó a dormir en mi departamento. A medianoche me levantó diciéndome que se escuchaban sonidos extraños provenientes de la habitación del fondo. Desperté y escuché perfectamente de lo que me hablaba. Era el mismo sonido de gatos intentando hablar. Esto se mezclaba con el chillido de un silbato, como los que tienen los juguetes de goma. Me hice el valiente, así que me puse de camino a la última habitación con la medalla de protección que me había obsequiado el sacerdote. Ella al principio no quiso seguirme, pues decía sentir mucho miedo, pero cuando me alejé por el pasillo, sentí sus brazos tomando mi espalda. Al entrar a la habitación, los sonidos desaparecieron, y aunque de primera vista todo se veía intacto, nos dimos cuenta que los crucifijos no estaban en la pared. Todos estaban regados por el piso. Lo mismo pasó con algunos libros que tenía sobre mi escritorio. Aparte, ese maldito muro detrás de la máquina de coser de mi madre mostraba una enorme mancha negra. Ella no quiso quedarse el resto de la noche, por lo que tuve que llevarla a casa.
Sin embargo, cuando yo regresé, no volví a presenciar fenómenos extraños, al menos por esa noche. De nuevo, comencé a sentir una sensación de pesadez en la espalda, no solo estando en el departamento, aunque allí era más perceptible. Incluso hubo días que no lograba levantarme de la cama. No sabría cómo darme a entender, pero era algo así como si algo me robara mi energía. Incluso mi estado de ánimo se vio afectado, cosa que ocasionó el rompimiento con mi nueva pareja. Esto me hizo sentir diferente, pues esta sensación dentro de mí me mantenía alejado de ella. Me sentía como encerrado, sin ánimos de nada. Empecé a guardar un poco de dinero para mudarme de ahí, y aunque mi tía me ofrecía cambiarme sin costo a otro de los departamentos, yo deseaba salir de la zona. Sin embargo, puedo asegurarles que ese maldito departamento tiene el poder de influir negativamente en tu vida para evitar que lo abandones. Pues no pasó ni un mes cuando la empresa en la que laboraba cayó en bancarrota y terminó cerrando. También la máquina de mi coche se averió. Todos estos gastos dejaron mis ahorros en ceros y por ese motivo me fue imposible cambiarme. Decidí que si iba a estar más tiempo allí, era necesario bloquear la habitación del fondo, la cual para mí era la fuente de todo el mal del departamento. Así que comencé a aislar el muro que de nuevo comenzaba a agrietarse ante la humedad. Para esto coloqué un plástico y encima un muro de tabla roca. Luego clavé un enorme crucifijo sobre él. Después moví el escritorio a la alcoba que usaba como dormitorio. Cerré con llave y coloqué una cadena con candado a la puerta. A los días, encontré un pequeño ingreso de dinero escribiendo una columna para la sección de deportes para un periódico local. No era la gran cosa, pero la entrada de dinero me era muy necesaria, sobre todo en aquel momento. Una tarde me encontraba muy concentrado en mi escritura, cuando de pronto comencé a escuchar cómo la máquina de coser en la habitación del fondo funcionaba. Paré de escribir y puse atención al sonido. No lo podía creer, seguía sonando el repiqueteo de la aguja y el movimiento de la rueca. De primero no sentí miedo, sino coraje, así que golpeé mis puños contra el escritorio y grité. Al principio todo se quedó en silencio. Después de unos segundos, el sonido de la máquina volvió con más fuerza y acompañado de más elementos de sonido. Escuché a mi madre gritar de coraje, como cuando éramos niños. También escuché a mi hermana llorar. Después, sus voces se deformaron en un tono de cacofonía infernal. Aparte, la puerta de la habitación se agitaba con fuerza, pues podía escuchar cómo el candado y la cadena se golpeaban contra la lámina. Tomé mi medalla de protección, me arrodillé en el piso y recé el credo en voz alta, intentando que mi mente se enfocara en la oración y no en las voces. Después de unos minutos, las voces desaparecieron. Sentí el corazón latir muy fuerte y enseguida me salí al balcón a fumar un cigarro. Estaba muy agotado de esa situación y no encontraba una salida. Me encontraba justo por llamarle a mi madre cuando recibí un mensaje de mi ex esposa. Ella me preguntaba si todo iba bien conmigo. Sinceramente, yo no deseaba contestarle y estuve a punto de no hacerlo. Pero enseguida me hizo llamada, me volvió a preguntar si estaba bien. Le comenté que no, que últimamente le estaba pasando mal. Aunque no le di detalles de mi situación, enseguida me platicó que llevaba cerca de una semana teniendo una pesadilla en la cual yo era acechado por una especie de demonio. Impactado por lo que me decía, le comenté que sí me estaban pasando cosas similares a su sueño. Antes de despedirnos, me dijo que me mandaría un número de una vidente, pero que me recomendaba salirme de inmediato del lugar, pues sentía mucho miedo por mí. Yo sentí rarísimo que mi ex esposa me hablara, y más raro aún por lo que me contó. Me quedé dudando en hablar al número de teléfono que ella me dio. Por esos momentos, estaba decidido a salirme de ese lugar,
y quizás hubiera sido lo más sensato, pero como les digo, algo me ataba a ese sitio. Contacté con la vidente, quien acordó verme al día siguiente por la mañana. Llegó puntual. Era una mujer de unos 37 años, algo robusta. Desde que subimos al departamento, ella me dijo que la energía negativa se concentraba en un solo lugar y que el problema no era el edificio en sí, pues en ningún otro lugar sentía algo. Yo le pregunté que cómo sabía eso. Ella me respondió que desde lejos podía ver una concentración de oscuridad. Yo no entendía a qué se refería, pero ella era la vidente a fin de cuentas. Se paró ante la puerta, cerró los ojos y levantó su mano derecha. Se quedó en silencio unos minutos, después se acercó a mí y me dijo que era de suma importancia llevar a cabo un ritual para encerrar al mal que había allí, pues pudo captar que esa cosa había comenzado una migración a mi cuerpo. Eso me hizo sentir aterrado, así que decidí seguir sus indicaciones. Me pidió que la llevara al lugar donde yo percibía estos fenómenos, así que tuve que abrir la puerta de la habitación del fondo. Apenas pusimos un pie dentro, la vidente me dijo que esto era peor de lo que creía. Colocó unas velas de manera circular, unos inciensos y llevó a cabo un ritual que no terminó nada bien. Para empezar, las velas se apagaban a cada rato. La temperatura comenzó a descender al punto que nos puso a temblar a la vidente y a mí. Comencé a notar que ella se ponía cada vez más nerviosa, aunque intentaba demostrarme que no. De repente, la vieja máquina de coser de mi madre encendió sola como me había ocurrido antes. A la vidente se le salió un grito. Después de intentar controlarse, me dijo que mirara el muro. Noté que la lámina de tabla roca había sido invadida por la humedad y goteaba ese salitre asqueroso de ella. Me dijo, algo va a salir. Ya viene. Que la sangre de Cristo nos proteja. Por unos segundos, vimos un ser cubierto por ese salitre salir de la pared. Yo intenté correr, pero la puerta de entrada se cerró sola. Empecé a intentar abrir la puerta, pero mi mano temblaba de miedo. Escuchaba cómo lloraba a mis espaldas la vidente. Intenté controlarme lo mejor que pude y volví a intentar abrir la puerta. Esta vez sí lo logré. La vidente me empujó hacia atrás y corrió sin parar, mientras yo sentía una mano fría en mi hombro que intentaba detenerme. Recé el credo en voz alta, y en cuanto logré zafarme, salí corriendo del departamento. No cerré ni siquiera la puerta y no volví jamás. Y así fue como regresé a casa de mi madre. Después de unos días, mi tía mandó mis pertenencias con uno de mis primos. Yo no lo pude recibir, pues caí en cama enfermo. Fueron días en los que cada noche tenía fiebre. Además, tenía muchas pesadillas, y a pesar de que me consultaron un par de médicos, no encontraban la raíz de mi enfermedad. Perdí el apetito, bajé muchísimo de peso en poco tiempo. Una amiga de mi madre nos recomendó visitar a un parapsicólogo. Yo me negué rotundamente, pues le dije que la única vidente que conocí me había decepcionado. La amiga de mi madre me explicó que no era lo mismo, así que al final accedí. Desde la primera sesión sentí mejoría, se los juro, fue como si dejara atrás un peso enorme. Y la verdad, ni me enteré cómo fue que me alivié, pues durante las sesiones me hipnotizaban, aunque después de la segunda sesión me daba ciertas explicaciones que no lograba entender del todo. Hablaba de un plano astral y de seres que entran a nuestro mundo para alimentarse de nuestras emociones, en especial de nuestro miedo y sufrimiento. Tiempo después platiqué con mi madre, pues aunque la pesadilla paró, aún existían ciertas dudas en mí. Le pregunté que si el tiempo que vivimos allí de niños no pasamos por lo mismo que yo había vivido esos días.
Ella me contó que el tiempo que vivimos allí hizo lo posible por cubrir todo el fenómeno paranormal que ocurría, así que ella contrató durante un tiempo a una bruja que neutralizó las energías del lugar. Según creía mi mamá, el mal había abandonado el departamento y mantenía la esperanza de que yo no volviera a vivir lo mismo que cuando éramos pequeños. Yo le pregunté por qué no recordaba mucho de lo vivido allí, salvo por difusos momentos en los que la miraba colocando crucifijos o rezando. Ella me respondió que eso se debía a la misma curandera. Además me comentó que según ella supo, allí vivió una persona que practicaba el satanismo. Cuentan que él murió dentro, pero antes de morir, en algún lugar de la casa escondió algo. No quise contarle lo que saqué del muro. Quién sabe qué cosa contendría ese frasco. Y lo que aún me causaba dudas era sobre el por qué se encontraban nuestras fotos en el muro. No sé, no puedo descartar que mi tía tuviera algo que ver con todo eso, pero ante la falta de pruebas no puedo hacer nada. Afortunadamente, mi suerte ha cambiado y los sucesos que experimenté aquella vez solo quedarán en mi memoria. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.